Bendiciones a todos ahí en sus hogares. Doy gracias a Dios por este tiempo de bendición que podemos transmitir esta palabra. Y vamos a orar para poner esta palabra en manos de Dios. Que Dios nos dé revelación y discernimiento en esta palabra. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias, Dios, primeramente por este día de vida que nos das, Señor. En el nombre poderoso y bendito de Jesús, declarando, Padre amado, que este día es una gran bendición. En el nombre de Cristo Jesús, bendigo cada familia, cada hogar donde va a llegar esta palabra. Bendigo a cada uno de los que van a recibir esta palabra y que esta palabra sea de mucha edificación y bendición y traiga reflexión en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Dios. Amén y amén. En el libro de Mateo, en el capítulo 18, verso 21 al 22, leemos: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún 70 veces 7. Este pasaje en la Escritura lo hemos leído muchas veces y este pasaje es de mucha edificación. Yo quisiera que para que edificara más tu vida allí en tu casa, después los leas hasta lo que es el verso 35 y vas a ver qué importante es este pasaje en la vida de cada persona, debido a que esta palabra va a hacer un impacto poderoso en tu vida. Yo quiero darte algunas recomendaciones y comparaciones para que tú reflexiones sobre esto. Cuando tú ves una película de acción, una película interesante, te pasas 2 horas frente al televisor. Cuando hay un partido de fútbol, si tú eres un fanático del fútbol o alguien que te gusta esos buenos partidos, te estás frente al televisor 90 minutos y cuando se va al tiempo extra te puedes estar hasta 120 minutos, que son alrededor de 2 horas. ¿Qué te quiero decir? Que esta palabra posiblemente va a llevar un poco de tiempo, pero es importante para que tú sepas qué bendición es el aprender a perdonar. El aprender a perdonar. Si hay algo que a Dios le agrada, y es uno de los pedimentos de Dios, donde Dios ahí hace la comparación aquí en el libro de Mateo de los dos deudores. Uno que le pidió al Señor que le perdonara sus deudas y el Señor se lo perdonó. Pero cuando fue donde alguien que le debía a él, fue severo con él y le dijo: no, tienes que pagarme porque yo no te puedo perdonar. Entonces, la Biblia nos induce a nosotros a perdonar. El Padre nuestro dice: perdona nuestras ofensas como así nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Y tengo yo aquí como ejemplo bíblico 3 personajes de la Biblia que encuentro algo que coincide en la vida de estos 3 personajes, y nada mejor que la vida de David. Y vamos a comenzar de esta manera para que tú te puedas ubicar y que esta palabra sea de mucha bendición para tu vida, para tu familia, para las personas que te rodean, para tus amigos, allí en el trabajo, en la empresa donde tú trabajas, donde tú te relaciones. Esta palabra será de mucha bendición para tu vida, Primera de Samuel, capítulo 16, versos 22 y 23. Y dice así: y Saúl le envió a decir a Isaí: te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. El verso 23 dice: y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio
y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Yo quiero documentarte acerca de este pasaje. La Biblia dice que cuando el rey Saúl no obedeció la recomendación y el consejo que el profeta Samuel le había dado, dice que eso le molestó a Dios, le desagradó a Dios. Le desagradó a Dios, y dice la Biblia que Dios quitó el espíritu de Jehová en Saúl y trajo un espíritu malo de parte de Dios sobre Saúl. Y conoció, se informó Saúl que había un joven de la familia de Isaí que tenía gracia delante de Dios. Mire qué interesante cuando Dios te quiere llevar a una bendición. Y allí encontró Samuel a David, y allí lo ungió sin todavía ser rey. Y allí lo ungió, pero este joven David tenía unas cualidades poderosas, porque la Biblia dice que Jehová estaba con él. Y cuando el espíritu malo atormentaba la vida de Saúl, venía David y tocaba el arpa, y el espíritu se apartaba, se iba. Entonces Saúl tenía motivos para estar agradecido con Dios y estar agradecido con David. Y dice la Biblia que había hallado gracia en los ojos del rey Saúl. Pero mire allá en Primera de Samuel, capítulo 18, versos 7 y 9. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Dice el verso 8: y se enojó Saúl en gran manera. Les desagradó este dicho y dijo: a David le dieron 10,000, y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Y dice el verso 9: y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Mire cómo puede perderse una relación, cómo se puede perder una relación bonita de amistad, muchas veces por pequeñas cosas. Ese comentario que hicieron en un canto, si yo deduzco, yo creo que no había mala intención en las mujeres, sino que estaban viendo lo razonable. David era un hombre que ganó la batalla comenzando con vencer el gigante Goliat. Y cuando venían de la batalla, entonces las mujeres cantaban. Pero Saúl oyó. ¿Sabe qué afecta muchas veces la relación de amistad? La envidia. Él tuvo celos, se enojó porque le estaban dando honra a David. Muchas veces los celos, la envidia, quebranta las amistades de las personas. Qué interesante es aprender acerca de eso. Y dice que David, cuando llegó de la batalla, David no venía envanecido, sino que David venía alegre porque le había dado un servicio al rey. Entonces, pero Saúl lo tomó de otra manera y ya no miraba con buenos ojos. ¿Cómo estás viendo tal vez aquel amigo que te ha distanciado? ¿Lo estás viendo con malos ojos? Pero mire qué interesante aquí lo que dice en Primera de Samuel, capítulo 26, versos 22 al 25. Y David respondió y dijo: he aquí la lanza del rey, pase acá a uno de sus criados y tómela. Y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad. Pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Y he aquí como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos. Así sea mi vida a los ojos de Jehová, y me libre de toda aflicción. Y Saúl dijo a David: bendito eres tú, hijo mío David. Sin duda emprenderás grandes cosas
y prevalecerás. Entonces David se fue por su camino y Saúl se volvió a su lugar. Yo quiero darte una explicación. Saúl llegó a tal celo, a tal rencor con David, que lo persiguió por mucho tiempo para matarlo. Mandaba a sus guerreros para buscar a David, y en esa búsqueda andaba. Mire qué procesos. En esa búsqueda andaba cuando quería matar a David. Y dice la Biblia que vino un profundo sueño en el rey Saúl y en todos sus guardaespaldas, son guerreros que andaban con él. Vino un profundo sueño y David estaba escondido en una parte alta. Y entonces David bajó y cortó el manto del rey, tomó la lanza como evidencia de que lo había tenido a merced, que podía haberlo matado, y David no lo hizo. Y David no lo hizo. Cuando David se aleja, le grita al rey y le habla, y entonces le dice: Dios te puso en mi mano, pero yo, dice, no quise hacerlo. Qué importante, muchas veces Dios te va a dar la oportunidad que puedas vengarte de personas que te han hecho daño, que te han vituperado, que te han dañado. Pero si tú tienes el corazón limpio, no lo vas a hacer. No lo vas a hacer. Y cuando el rey Saúl mira la actitud, le dijo: sin duda, tú emprenderás grandes cosas. Qué importante es cuando una persona mantiene su corazón limpio de rencor. Cuando la persona mantiene limpio de rencor, su corazón está dispuesto a perdonar en el momento que sea. Y entonces si usted mira la historia de David, David fue un hombre sacado de apacentar ovejas al palacio del rey. Qué importante es cuando nosotros aprendemos a tener un corazón limpio y dispuesto a perdonar. David no aprovechó la oportunidad de vengarse, no, porque él tenía limpio su corazón. Y cuando vio la oportunidad, él solo entendió que Dios se lo había puesto para conocer su corazón. Que tu corazón esté limpio de rencor y puedas aprender a perdonar. Mira hacia dónde te lleva Dios cuando tú aprendes a perdonar. Y otro ejemplo precioso, la vida de José, el hijo de Jacob, como ejemplo bíblico. Dice la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 37, versos 5 al 8. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que ataban manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Mire qué interesante cómo comienzan muchas cosas a distanciar la vida de personas y hasta la vida de familias, porque eran sus hermanos. Cuando él les dijo, ¿verdad?, que él había soñado y les dio este sueño, este era un sueño profético, era algo que Dios estaba revelando a José y a su familia de lo que iba a pasar, pero ellos no entendieron que era un propósito de Dios y más bien le tuvieron envidia, le pusieron apodo, ya no le decían José, sino que le decían el soñador, el soñador. Muchas cosas pequeñas pueden distanciar la vida de una familia, la vida de amistades, amigos distanciados por cosas pequeñas, por cosas que de repente, de momento no tienen importancia, pero ellos le aborrecieron. ¿Por qué? Porque le tuvieron envidia, le tuvieron celos. La Biblia dice que Jacob
quería mucho a este joven que era un adolescente, alrededor de unos 16, 17 años. Y muchas veces pasa eso en la familia. Hay envidia, hay celos. Y entre hermanos se han distanciado por cosas pequeñas. Pero mire qué interesante la vida de José. En Génesis, capítulo 37, verso 18 al 20. Dice, y cuando ellos lo vieron lejos, antes de que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle, echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de su sueño. Mire hasta dónde puede llegar un corazón enfermo, un corazón con envidia, un corazón con celo. Ellos desearon matarle. Primero lo querían, lo echaron a la cisterna y la cisterna no tenía agua. Y entonces luego ellos vieron que habían unos vendedores de esclavos y lo vendieron como esclavo. Sus hermanos, posiblemente tu misma familia te ha hecho cosas que tal vez tú, teniendo razón, has alimentado rencor, odio y resentimiento y amargura en tu corazón. Pero como ejemplo bíblico, toma la vida de este joven. La vida de este joven, cuando lo vendieron como esclavo, la Biblia dice que lo vendieron como esclavo en la casa de un hombre adinerado llamado Potifar. Y allí en esa casa, dice la Biblia, que la presencia de Dios estaba sobre la vida de José, todo empezó a prosperar en la casa de Potifar, debido a la presencia de José. Y entonces dice la palabra, allí narra la escritura, que la mujer de este hombre empezó a provocarle, a tentarle. Y dice la palabra de Dios, que José sabía bien que eso no era agradable delante de los ojos de Dios, y no cedió a la tentación de aquella mujer. Pero entonces vino a ser acusado falsamente. Y la mujer dijo, vino para deshonrarme, mentiras, infamias, calumnias. Y entonces dice la Biblia que cuando Potifar escuchó de labios de su mujer aquello, lo mandó a meter a la cárcel, acusado injustamente, y lo llevaron a la cárcel. Mire qué interesante la vida de este joven. Y dice la Biblia que al llegar a la cárcel, dice que todo en la cárcel mejoró, y el carcelero principal, la autoridad, le dijo, toma las llaves tú a José. Y en ese lugar se encontraron dos hombres castigados por el rey, que era el copero del rey y el panadero del rey, que habían sido metidos a la cárcel. Ahí ellos soñaron algo. Y entonces José les dio la revelación, la interpretación de lo que iba a suceder al copero y lo que iba a suceder al panadero. Al copero le dijo, tú vas a volver a servir al rey. Pero al panadero le dijo, tú, en 3 días te van a matar porque lo que tú has hecho está malo. Y dice la Biblia que la recomendación de José les dijo, cuando salgan de aquí, ustedes háblenle de mí al rey, háblenle de mí a Faraón, ¿verdad? Pero dice la Biblia que estos hombres se fueron y se olvidaron. Al panadero lo mataron y el copero volvió a servirle al rey. Pasados 2 años, dice la Biblia, vino al rey un sueño, el famoso sueño de las vacas flacas y de las vacas gordas. Y entonces se acordó el copero de que José le había dado la revelación, y le dijo, en la cárcel hay uno que tiene revelación de Dios. Después de 2 años, eso tampoco trajo rencor, resentimiento, amargura en la vida de este joven. Y cuando lo llamaron
cuando lo llamaron a la presencia de Faraón, le dijo, esto es lo que va a suceder. Habrán 7 años de abundancia y habrán después 7 años de escasez. Y le dio la revelación, y le dijo, lo que tienes que hacer es poner un hombre que haga esto y esto y esto, y le dio todo, cómo podía el rey organizar toda aquella abundancia para enfrentar la escasez. Y mire qué interesante, cuando Dios te quiere llevar a una vida de bendición, Dios te va a pasar por un proceso. Y entonces dice que el faraón dijo, ¿y a quién puedo poner más que a ti? Tú vas a ser el único que pueda tener autoridad después de mí, eres tú. Y entonces, en ese proceso, se cumplió los sueños proféticos que José había tenido. Pero mire qué interesante, cuando José estaba en la autoridad, estaba en la prosperidad, mire lo que dice la Biblia, en Génesis capítulo 45, versos 4 y 5. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos a mí ahora. Y ellos se acercaron, dice. Y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese el haberme vendido acá, porque para preservación de la vida me envió Dios delante de vosotros. Qué interesante cuando una persona, a pesar de todo lo que haya podido pasar en su vida, acusado injustamente, a lo mejor te ha pasado a ti, acusado, pero este hombre mantuvo su corazón limpio. Y cuando tuvo la oportunidad, porque dice que debido en el tiempo de la hambruna, entonces vinieron a Egipto a buscar alimentos. Y no reconocieron a su hermano, no lo reconocieron y les hizo una serie de pruebas, pero sin el ánimo de vengarse con ellos, sino que pudieran ellos entender cómo poder aprender a perdonar. Y dice la Biblia que cuando él se presentó delante de ellos, ellos tuvieron miedo y dijeron, él nos va a matar. Pero entonces él les dijo, no, Dios tenía un propósito. Mire qué precioso es. La Biblia dice, es necesario que entre vosotros haya disensiones para ver quiénes serán los aprobados. De repente Dios nos puede hacer pasar por procesos para conocer qué hay en nuestro corazón, para conocer qué tan limpio o qué tan sucio puede estar el corazón. Cuando el corazón está con resentimiento, con amargura y con odio, el corazón no está dispuesto a perdonar. Yo pienso que este joven, en todo el proceso, sus hermanos lo quisieron matar, sus hermanos lo vendieron como esclavo, lo acusaron falsamente, lo metieron a la cárcel. Cuando les hizo el favor al copero y al panadero, se olvidaron de él. Tenía razones suficientes para este hombre tener amargura en su corazón, pero él mantuvo limpio su corazón porque la mano de Dios estaba con él. Y donde quiera que llegaba José, dice la Biblia, que todo prosperaba. Aquel que tiene un corazón limpio para perdonar es una persona que tiene abiertas las ventanas de los cielos para recibir la bendición del cielo. Dios lo llevó al palacio y lo llevó a una vida de prosperidad porque Dios sabía que él estaba dispuesto a perdonar. Ejemplo bíblico, la vida de Job. La vida de Job. En la vida de Job encontramos situaciones muy interesantes. Dice la palabra que como de primera mano, le quitaron todos sus bienes, le robaron sus bienes. Los ladrones asaltaron a sus trabajadores, los mataron y le robaron sus bienes, sus camellos, sus ovejas, su ganado. Y ese hombre empezó en un proceso tremendo. En el libro de Job, capítulo 1,
Verso 19 al 22 dice aquí: y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová Dios, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y con todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Muchas veces hay procesos en la vida que hasta puedes echarle la culpa a Dios. Hasta puedes echarle la culpa a Dios. Dice la Biblia que le robaron todos sus bienes. Y cuando habla de esta casa, estaban los hijos de Job en esa casa. Y los hijos de Job, todos murieron en ese momento. Todos murieron en ese momento. Pero mire qué importante la actitud de alguien que tiene limpio su corazón. Jehová Dios, Jehová dio, Jehová quitó. Desnudo salí. Desnudo salí. Entonces, qué interesante. Y dice que bendijo a Dios. La Biblia dice que demos gracias a Dios por todo. Muchas veces cuando perdemos cosas, cuando hay situaciones difíciles, hasta nos resentimos con Dios. Hasta nos resentimos con Dios. Y mire aquí lo que dice en Job 2, 7 al 10. Dice: entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. El verso 9 dice: entonces le dijo su mujer: ¿aún tienes tu integridad? ¿Retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Y con todo esto no pecó Job con sus labios. Mire qué tremendo. Pierde todos sus bienes. Mueren sus hijos de una forma accidental, de una forma tremenda. Y dice la Biblia que cuando venía Satanás de recorrer el mundo, le dijo el Señor: ¿de dónde vienes? Y le dijo: de recorrer el mundo. ¿Has considerado a mi siervo Job? ¿Has considerado a mi siervo Job? Es íntegro y todo. Y le dijo Satanás, que el Señor lo reprenda. Le dijo Satanás: ¿y cómo no te va a adorar si lo tienes lleno de bienes? Lo tienes con esto, lo tienes con el otro. Y le dijo Dios: puedes tocarle todo menos el alma. Entonces, razón tenía Job hasta de estar resentido con Dios. Hasta de estar resentido, de estar en la opulencia, de estar en la prosperidad, ese hombre queda en la nada. Y es tocada su salud, y es tocada su salud. Cuando dice la Biblia que rasgó su manto y rasuró su cabeza, estaba Job demostrando pesar y luto por sus hijos. Y luto por sus hijos. Y cuando esta mujer le dijo: reniega a tu Dios y muérete. Reniega a tu Dios y muérete. Y entonces le dijo: insensatamente has hablado. Yo voy a recibir solo lo bueno de Dios. Muchas veces nosotros en especial los que estamos en el camino de Dios, solo queremos recibir cosas buenas. Solo queremos recibir cosas buenas. Si Dios tiene que pasarnos por un proceso para probarnos, la Biblia dice: te hice pasar por el desierto, donde no había agua, donde no había alimento. Dice, para afligirte, para probarte, para saber qué había en tu corazón. Dice, pero a la postre era para hacerte bien. Hay procesos que no los podemos entender, pero todos los procesos de Dios en la vida de una persona
tiene la finalidad de llevarlo a la bendición. Cuando Job estaba en esta situación, no renegó, pero mire qué proceso más tremendo. Se encuentra con unos amigos que para tener amigos como esos, ¿para qué necesita usted enemigos? Estos amigos lo acusaban, por esto te está pasando, por el otro te está pasando, y esos amigos lo acusaron, lo fastidiaron a Job. Mire lo que dice aquí en el libro de Job, capítulo 19, verso 1 al 3. Respondiendo Job, dijo: ¿hasta cuándo me angustiaréis mi alma y me moleréis con palabras? Ya me habéis vituperado 10 veces. ¿No os avergonzáis de injuriarme? ¿No os avergonzáis de injuriarme? Estos amigos lo injuriaban. Estos amigos lo denigraban. Lo denigraban. Por esto y esto y esto le está pasando esto. Estaban como deleitándose. Muchas personas se pueden deleitar cuando te miran en situaciones difíciles. Guarda tu corazón, guarda tu corazón. Hay procesos y todos los procesos de Dios es para llevarte a la bendición, para llevarte a la bendición. En el libro de Job, en el capítulo 42, versos 9 y 10, y luego pasamos al 12 y al 13. Y fueron pues Elifaz, Temanita, Bildad, Suita y Zoar Naamita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble de todas las cosas que había sido de Job. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job, más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos y mil yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Mire qué interesante cuando el corazón de un hombre está dispuesto a perdonar. Dios le dijo a estos amigos de Job, Dios les dijo, vayan donde Job. Si él los perdona, yo también. Y entonces cuando se presentaron delante de Job, Job oró por ellos. Job los perdonó. No tomó en cuenta todas aquellas cosas. No tomó todas aquellas cosas en cuenta. En el proceso tampoco maldijo a Dios. En el proceso no renegó de Dios, no dijo, ¿por qué Dios me está haciendo esto? Muchas veces murmuramos. Cuando estamos en el desierto murmuramos y desagradamos a Dios. Y dice la palabra que cuando Job vio a sus amigos que llegaron, él oró por ellos. ¿Cuántas veces has anidado rencor en tu vida? Y por esas cosas muchas veces los cielos están cerrados, porque está cerrado nuestro corazón al perdón. Eso le desagrada a Dios. Si tú miras la vida de estas tres personas, David no dejó que el proceso en que había pasado alimentara odio y rencor contra Saúl. Por eso cuando Saúl vio la actitud, le dijo David, el Señor se va a encargar. La Biblia dice, mía es la venganza, dice el Señor. A nosotros nos llama el Señor a perdonar. Porque perdonando, dice la Biblia, seréis perdonados. Eso le agrada a Dios. Cuando nosotros, a pesar de que puedan pasar situaciones en que tengamos razón o no tengamos razón, el aprender a perdonar le agrada a Dios. Le agrada a Dios. Razones tenía David, razones tenía José, razones tenía Job para estar resentido no solo con sus amigos, sino hasta con Dios. Pero Dios, dice la Biblia, que los que aman a Dios, todas las cosas le suceden a bien. Que esta palabra
te abra el entendimiento. Posiblemente has estado disgustado con tu familia, con tus hermanos, y a saber con cuántas personas, y tú no has estado dispuesto a perdonar, y tal vez eso ha detenido la bendición de Dios. La bendición de Dios. Dice la Biblia que le fue restituido el doble. Dios te va a restituir el doble de aquellas cosas que puedas haber perdido. Hay muchas personas que hasta por el rencor, por la falta de perdón, han perdido hasta la salud. Has perdido amistades, estás distanciado con tu familia. Nada mejor que decirle al Señor, como el rey David le dijo: limpia mi corazón. Dame un corazón limpio, un espíritu recto. Que Dios cada día nos pueda limpiar el corazón y podamos buscar perdonar y buscar a ser perdonados. Eso le agrada a Dios. Dice la Biblia: si mi pueblo se humillare. El que se humille, dice, será exaltado. Estos hombres de Dios estaban con su corazón limpio. En el proceso no permitieron que su corazón se enfermara. No sé qué cosas puedan haber pasado en tu vida, amado hermano. No sé qué cosas pueden haber pasado en tu vida, amado amigo, que tal vez estás con rencor y no estás dispuesto a perdonar, o no estás dispuesto a pedir perdón. Para pedir perdón y para estar dispuesto a perdonar, solo hay que despojarse de la arrogancia, del orgullo, de la prepotencia y de aquellas cosas que nos impiden perdonar o buscar a pedir perdón. Muchas veces nosotros, creyendo que tenemos la razón, no estamos dispuestos a perdonar. Cuando el apóstol Pedro le dijo: ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano que peque contra mí? Y Pedro, como creyéndose inteligente, le dijo: hasta 7. Le puso límites. Dios no le pone límite al perdón. Hasta 70 veces 7 le dijo. ¿Y sabe qué dicen los estudiosos? Que le estaba hablando de 70 veces 7 en el mismo día. Y muchas veces nosotros no estamos dispuestos ni a perdonar ni una vez. Y no digamos 7. Amado, el Dios que yo conozco es el Dios de la misericordia, el Dios del perdón. Y aquel, dice la Biblia, que aprende a perdonar, dice: si vosotros perdonáis, yo también os perdonaré todas vuestras ofensas. Qué importante tomar estos ejemplos bíblicos. Tal vez has perdido amigos, tal vez estás distanciado con tu familia, tal vez estás distanciado con tu esposa o con tu esposo, o tal vez estás resentida o resentido hasta con tus hijos. El perdón es algo que le agrada a Dios. Que esta palabra sea de mucha edificación y de mucha reflexión para tu vida. No dejes que tu corazón, porque la Biblia dice que engañoso y perverso es el corazón. No dejes que tu corazón te engañe, y abre tu corazón dispuesto a perdonar. Posiblemente tenga razón, te han ofendido injustamente, te han acusado injustamente, posiblemente tenga razón, pero eso no te da razón delante de Dios para no perdonar. Si has ofendido a alguien, despójate de orgullo, de arrogancia, y busca a perdonar, busca pedir perdón en el nombre de Cristo Jesús. Que esta palabra te sirva de ejemplo para que en este tiempo aprendas a buscar el perdón de Dios, el perdón de Dios, el perdón de aquel que te ha ofendido, o buscar el perdón a aquellos que tú has ofendido. Vamos a orar para que Dios limpie tu corazón.
Padre, en el nombre poderoso y bendito de Jesús, oramos y clamamos en esta hora para que rompas con toda cadena, con toda atadura de rencor, de resentimiento, de amargura o de odio, y puedas limpiar el corazón de todo aquel que reciba esta palabra en el nombre de Cristo Jesús. La Biblia dice: yo os he dado palabra y no os he dado palabra para juzgarnos, sino que la palabra que os he dado, ella os juzgará en el día postrero. Lo que Dios te está diciendo, amado, que la disposición es tuya. Dios te dio la palabra, que aprendamos a perdonar, que buscamos acercarnos a Dios, y eso le agrada a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, si hay familias desunidas por el rencor, por el resentimiento, que en esta hora aprendan a perdonar en el nombre de Cristo Jesús. Si hay amistades, si hay amigos que se han distanciado, que esta palabra les llegue, Señor, y puedan a través del perdón llegar a la bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El perdón te abre las puertas hacia la bendición del cielo, porque eso le agrada a Dios. Eso le agrada a Dios. Que Dios te bendiga grande y poderosamente, y aplica esta palabra a tu vida y vas a ver ventanas de los cielos abiertas en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga y en tu hogar. Amén.